Bueno, y en esta tarde calurosa de Medellín se viene otra conversación. Esta vez estamos con un man que es comediante, fotógrafo, músico, improvisador, viajero, escritor, Alejo Mejía, mano. Qué gusto tenerlo acá para echar Hombre, chisme. don Darwin, parce, muchas gracias, hombre, por la invitación y por la introducción de tanta vaina. Pues son las tantas cosas que yo le he visto hacer a usted, de tantas cosas que hace cuando usted viaja o cuando tiene que llenar un formulario donde dice ocupación, ¿usted qué pone? Artista, es como lo que pongo. Lo más genérico. Sí, es que, o sea, realmente soy comunicador social. Ese es mi título universitario. Hay un papel que dice Pero sí, pero digamos que se lo lleno cuando es el papel serio, o sea, cuando es Al el papel banco. del banco, como comunicador social. Pero, pero como que con los años me he sentido muy orgulloso de llevar conmigo el nombre artista. No sé si realmente lo merezco. siempre está Sí. esa duda, ¿no? Como de, ¿será que sí me atrevo a llamarme artista o qué? Un día- ¿Vos cuándo te sentiste de yo soy artista? ¿Hubo Yo- como un clic? Mira que hace muchos años, hace unos 15, 16 años, cuando en Medellín éramos muy poquitos quienes hacíamos comedia, pues, te estoy hablando 2008 más o menos, y en esa época creo que realmente dedicados a hacer comedia full, estábamos Adrián Parada y yo, y de pronto Juan Pascuales, eran pues como los únicos que yo recuerdo de esa época en eso. Y una vez nos invitaron a un programa en Antioquia, a Adrián y a mí. Lo hacía Fabio, no recuerdo el apellido de Fabio en este momento, pero pues sabemos, Fabio el Calvo, toda la vuelta. Y nos preguntó, y yo dije, sí, yo soy artista. Y Adrián me cuestionó y me dijo, ¿usted consideras artista? Y me quedó como esa duda siempre me quedé como, ¿será que sí soy artista, no soy artista? Y hace un par de meses estábamos haciendo un capítulo de Moliendo Hits, estábamos en el camerino conversando y tocamos ese tema con Checho, pues con Checho y con Chicho y con Alejo y Checho Leguizamón. Dijo algo como la definición per se de ser artista. Que te cuajó. Y dije, sí lo soy. ¿Y cuál sí. era esa definición? Ay, pucha, no la recuerdo exacta, pero más o menos la idea es la persona que puede estar creando algo, o sea, quien trabaja con lo que se crea. O sea, el artista es quien está creando algo y trabaja sobre algo que se puede maniobrar, digámoslo así. Yo creo que yo me vine a sentir artista en el momento en el que amplié mi espectro. O sea, yo antes decía, yo soy comediante, a pesar de haber hecho eso. Pues cuando hablé de eso con Adrián, yo dije, sí, yo soy artista, pero digamos que era comediante. Pero en el momento en el que empecé a tomar fotografías, en el que empecé a darme cuenta que con la fotografía había algo, y cuando empecé a escribir, que yo empecé a escribir muy a raíz, a pesar de que fue primero la escritura que la fotografía, siento que la fotografía le dio un hilo. Con los libros. Exacto, que empecé a entender lo que había ahí. Ahí fue cuando dije, sí, yo estoy haciendo arte. Y empecé a encontrar luego en la música, luego en algo, pues ahí, o sea, como que encontré que varias formas de expresión y de trabajar sí se podían llamar arte. Entonces ahí sí dije, soy artista. Entonces eso es lo que pongo en el papelito, es ese artista. Yo creo que yo empatizo con esa idea de que el artista es el que crea, ¿no? Hay una técnica, pero no por dominar una técnica sos artista, menos que crees usando esa técnica. Claro, porque nos podemos poner a pensar los músicos Ese clásicos. es el mejor ejemplo. Los músicos clásicos, técnicamente ellos están trabajando con obras que ya fueron compuestas, pero lo que hace un director de orquesta es darle su toque. O sea, mi mundo, mi conocimiento musical no me lleva hasta allá, pues mi conocimiento es muy limitado, pero mira que sí se notan mucho las variaciones cuando dicen, no, esta obra dirigida por tal, o sea, dirigida, es porque a pesar de ser una obra, el director está trabajando sobre eso. O sea, hay una visión que está tratando de proponer. Total, o sea, de todas las artes, para mí mi favorita es la música.
y es como la que más respeto. Yo por eso no soy capaz de decir que yo soy músico. Yo hago canciones, compongo canciones ya, pero de ahí a ser músico jamás en la vida. Hago canciones, escribo las letras, pero es que toco los instrumentos. Pero es que yo yo invito a músicos a tocar instrumentos, okay. Yo tocaré uno que otro, pero yo no me considero músico. Yo siempre he dicho, yo soy un melómano irresponsable. O sea, a mí la música, lo que yo he escuchado, porque es de todas las artes es mi favorita. Entonces sí tengo un espectro amplio, pues no estoy diciendo que sea súper variopinto, pero sí algo de eso terminó llegando a la música. Pero entonces lo que te quería decir era que yo no conozco mucho, pero sé que un músico para mí es el primer artista. O sea, pues obviamente no te voy a decir que el pintor no lo sea, o sea, pero en lo que estamos hablando, si el artista es el que crea, y uno dice, sí, pues que un músico está interpretando, entonces sería un intérprete. No, un músico es un artista, para mí es un artista. Claro, también él creará sus cosas y toda la vuelta, pero sí, yo defiendo mucho el arte en todas sus versiones. Y cuando estudiabas comunicación, ¿ya sabías que ibas a estar por el lado más creativo que por otro lado más corporativo? ¿O dónde apareció la comedia, por ejemplo, que creo que fue el primer acercamiento? El primer acercamiento realmente como a la parte creativa fue la dirección de televisión o de videos. Yo dirigí unos cuantos videos musicales aquí en Medellín. ¿Cuando estabas en la U? Ya graduado, incluso trabajé un tiempo en Caracol Televisión y todo. Okay. Pero yo empecé a estudiar comunicación social por descarte. O sea, yo siempre lo vine a descubrir muy tarde en la vida, que yo desperté muy tarde para la vida. Yo vine a entender la vida después de los 34 años. O sea, después de los 34 años cada quien a su tiempo también. Sí, claro. O sea, yo digo que hasta los 33 yo viví en una burbuja muy extraña. Y después de los 33, 34 fue que empecé a entender muchas cosas y pues, no te estoy diciendo que los 34 fue la iluminación. Empezó el proceso. Okay. Y yo vine a entender muchas cosas a los 37, 38 años. Entre esas cosas que vine a entender vino como ese balance de la universidad. Y dije, ¿yo por qué estudié comunicación? O sea, yo terminé estudiando comunicación, era yo quería ser presentador, por ejemplo. Cuando yo me presenté a comunicación social, yo quería ser Pacheco. Y me acuerdo que en la entrevista de la carrera me dijo, yo quiero entrevistar, yo quiero ser como Pacheco. Y me soñaba entrevistando y todavía sé que me gustaría hacerlo. Pero yo empecé a descubrir muchas cosas en la carrera, muchas. O sea, ahí está el famoso chiste que la gente dice, es que uno estudia comunicación para no tener nada que ver con matemáticas. Y a mí particularmente, las matemáticas se me daban muy fácil. Yo habilité todos los años matemáticas, todos los años. O sea, yo me gradué por ventanilla del colegio. Pero siempre que habilitaba, tenía que tener profesor privado, pues particular. Y la primera clase, el tipo decía, yo no entiendo usted por qué está habilitando. O sea, era... ¿El profesor del colegio o algo había? No, es que yo siempre he tenido como un déficit de atención bajo, pues o tengo ahí alguna vaina. Y en el colegio éramos un salón de 50 alumnos, yo siempre he sido grande, era muy gordo en esa época, entonces siempre era el que se sentaba atrás, entonces disperso, el de los chistes, de ahí viene un poco la comedia, el de los chistes, el canzón, el que estaba haciendo todas esas vainas. Entonces, y era una educación que eso era como pescar con dinamita, o sea, yo tiro y pues, lo que salga, o sea, al que le cayó, le cayó. Entonces, cuando me sentaba con un profesor particular, que ya era súper fácil, o sea, para mí la matemática se me daba facilísimo. Entonces, yo vine a entender que era muy bueno para matemáticas cuando ya se me olvidaron las matemáticas, o sea, digámoslo así. Entonces, sí creo que empecé a estudiar comunicación por otras razones, pero fui descubriendo la parte creativa, pero no como que hubiera llegado. Yo creo que todos somos creativos. Simplemente encontré, por fortuna, me topé con las personas que simplemente hicieron esto. O sea, como que decía, es que yo puedo. Yo siento que uno encuentra como un lenguaje donde puede poner sus ideas. Hay un ejemplo, yo el año pasado pasé por una época muy maluca, o sea, una época muy, muy, muy maluca, y entre esas como que sentí que todo lo que yo hacía no valía la pena. Y un día me puse a escribir
a escribir eso, o sea, como... Y escribí una vaina hermosa, y yo decía, pues que justo lo que no quiero es escribir bonito, o sea, justo lo que quiero es simplemente decir, esto no vale la pena, o sea, el arte es una mierda, y me salió un texto muy lindo, y la conclusión de eso es que son vainas a las que uno no les huye. Hay una historia, esto lo he contado varias veces, entonces a lo mejor se lo conté en otro programa, y es que esta historia me la contó David Sanín, el de Acción Impro, y es que una vez en una feria del libro X o Y llevaron un caricaturista y alguien en la rueda de prensa le preguntó, venga, ¿usted a qué edad empezó a dibujar? Y el tipo, no, aquí usted a qué edad dejó de dibujar. Todos venimos con arte, todos venimos con creatividad, todos la tenemos. Yo tuve la fortuna de que, creyendo que la pude haber olvidado, estuve rodeado de personas que no permitieron, sin darse cuenta, estuve rodeado de personas que nunca permitieron que eso se fuera. Yo, desde el 98 hasta el 2004, 2005, cada 8 días jugué fútbol con unos amigos. Todos los domingos, a las 8 de la mañana en la cancha de San Joaquín, jugábamos, así hay un vecino de San Joaquín, perdón, porque éramos los que hacíamos bulla los domingos, domingos a las 7 de la mañana estamos haciendo bulla, y siempre que terminábamos de jugar nos íbamos a la tiendita ahí de la misma cancha de San Joaquín, donde Clarita, la esquinita que tiene un toldito. Sí, y empezábamos a conversar ahí. Entonces te digo el cómo que estaba Samuel Castro, que es el que escribe ahorita en El Colombiano las crónicas de cine, pues las críticas de cine, Jaime Espinal, que es un gran escritor y un actor, el berraco, recuerdo Esteban Orduz, bueno, hay un combo de personajes muy, o sea, para mí no son intelectuales, pero eran personas que solo escucharlos hablar para mí era valía la pena. O sea, lo que yo aprendí de música, de cine, lo que me cuestioné con tantas cosas, solo después de jugar fútbol, era impresionante. Entonces, lo que te digo, ellos nunca me dijeron a mí, no, Alejo, vos tenés capacidades artísticas, no las perdás, no. Fue simplemente, fui muy afortunado que en una ciudad y en una familia donde es tan fuerte, no, es que hay que tener plata, es que hay que montar un negocio, es que lo importante. Yo estuve rodeado sin querer de personas que me decían, vale la pena crear, vale la pena ser gracioso, vale la pena hacer fotografías, vale la pena escribir. Entonces lo agradezco mucho. Mira que vos sos una de las personas, tal vez, de las primeras personas que me hizo a mí ver que la salud mental era algo que existía. Cuando nos conocimos ya hace unos años, supe la anécdota, digo yo, me imagino que fue un momento terrible, lo del ataque de pánico en el escenario. Eso fue lo que te mandó al primer viaje, ¿no? Que de ahí salió el primer libro. Fue un poco así, yo, bueno... ¿Cómo fue? Porque uno habla, o sea, cuando uno habla de un momento, a veces uno piensa como en un instante o en un día, y un momento puede ser 3 años. Sí. ¿Cómo fue ese momento en el que te pasó toda esa vuelta de estar a punto de colapsar y decir, ¿sabe qué? Me voy a tomar fotos y lo que pase? Eso fue una sumatoria de cosas, porque sí están ligadas de alguna manera, todo está ligado. Cuando hablo un poco, lo que decía que yo desperté tarde a la vida, los ataques de pánico fueron clave en eso. Yo estaba viviendo en Bogotá, yo me fui a vivir a Bogotá con unas esperanzas y unas expectativas muy altas. O sea, yo en este momento estoy en un punto de la vida en el cual me cuestiono mucho y hay veces me pregunto si yo sí soy bueno en lo que hago, o sea, muchas vainas. Y en esa época era todo lo contrario. En esa época yo decía, yo soy el mejor comediante, no entiendo nunca que soy el mejor comediante de este país, pero sí decía, yo estoy entre los mejores 10 comediantes de este país. Era una confianza. ¿Yo lo conocí a usted en esa época? Sí. Yo tuve el DVD donde estaba el chiste de Yo soy el cilantro. Yo soy que por ahí sale, por ahí me todavía. Encanta eso, claro. Es muy bonito porque... Es esa época, ¿no? Sí, es de esa época. Y era un momento en el que yo realmente confiaba mucho en lo que yo podía hacer. Y pues era una vaina en la que había confianza, había fe, había ganas de hacerlo. O sea, no era una soberbia de
No era una soberbia, yo soy un puta, yo soy convicción, no, convicción. Era una exacto, era la convicción de decir, yo soy muy bueno en lo que hago, me gusta lo que hago. Ta. Entonces yo me fui a vivir a Bogotá con eso, o sea, con esa premisa de, marica, esto está una chimba. Y me fui con todos los huevos en una sola canasta, que era la comedia. O sea, yo me fui a ser comediante a Bogotá. Sí, porque es que yo llegué a un punto que en Medellín yo ya no tenía para dónde crecer. O sea, cuando yo me fui a vivir a Bogotá en el 2010, yo llevaba desde el 2005, 2006 haciendo comedia, que a mí me tocó llegar a muchas empresas a decir, venga, es que yo hago stand-up comedy, y era como, ¿qué es stand-up comedy? La gente no sabía lo que era esto. Entonces era abrir puertas, tocar, o sea, crear una vaina, crear un público, estarse presentando. Lo que te digo, en Medellín éramos Adrián y yo. Y no había nadie más. O sea, con Adrián hicimos una vaina invitando a comediantes que ahí pues, estuvo con Max Milford, que esa fue el origen de lo que terminó siendo Monólogos sin propina. Es que digamos que el primer Monólogos, la primera semilla éramos Adrián, Max y yo. No me acuerdo cuando salió ese show. Exacto, intentamos hacer eso. Yo ya estaba viendo en Bogotá e intentamos hacerlo en un teatro grande de Medellín, pues las condiciones eran horribles. Yo ya estaba viendo en Bogotá, entonces eso no funcionó. Adrián y Max armaron eso y creció a lo que creció. Y o sea, yo veo a eso y yo soy como, puta, qué bien. O sea, soy muy feliz porque a mí me tocó empezar eso o ver esa vuelta. Entonces, cuando yo me fui para Bogotá fue porque yo sentí que en Medellín ya no tenía más para dónde crecer. Entonces, man, me quebré. O sea, hubo un año en el que yo me presentaba y era exitoso, la gente salía muy feliz. Me presenté en un Comedy City, que eso fue una cosa de locos. Como me fue muy bien en un Comedy City. Yo dije, marica, ya estoy para el paso que sigue. Me voy para el teatro, nuevamente el Metropolitano, me voy para el Pablo Tobón. Alquilé el Pablo Tobón, sí, alquilé el Pablo Tobón, invertí, o sea, metí todos mis ahorros ahí. Dije, puta, vengo de hacer vengo de un año exitosísimo, vengo de... Acá se va a recoger todo esto que se sembró, claro. Vendí 40 boletas. Uy. Vendí 40 boletas. Uy. O sea, me fue de culo, o sea, no recuperé ni lo del taxi, mejor dicho. O sea, entonces dije, yo ya en Medellín ya no tengo, entonces me fui para Bogotá. Claro, entonces en Bogotá había un montón de proyectos y había un montón de vainas. Y tenía todo eso armado para ser exitosísimo y las cosas no funcionaban. Y sucedió, los ataques de pánico son, digamos que la sumatoria de cosas, pero hay un elemento que es un detonante. Uno siempre cree que es esto, es esto. Y el detonante fue una vaina ajena a todo, pero me dieron, o sea, me empezaron a dar. Y a raíz de eso, la vuelta es que yo tuve un año ataques de pánico sin saber qué eran. O sea, eso para mí no tenía nombre. Yo hice yoga, meditación, bioenergética, me volví vegetariano, me volví hiperreligioso. Era como que no le encontraba razón a eso. Claro, en un día ya me podían dar 2 ataques de pánico en un día. O sea, yo la semana podía tener 4 o 5, eso era una mierda jodidísima. O sea, yo terminaba en urgencias casi que 2 o 3 veces a la semana. Y los médicos no me decían, es que usted está perfecto. No daban nada, con bola de esto, nada. Se llama ataque de pánico cero, y ya por esto nada. Cero, era como, no, se está viendo los exámenes del corazón bien, el azúcar bien, y era, ¿qué puta se está pasando? Hasta que un año después, haciendo acupuntura, dentro de todas las cosas que hice, le conté, no, yo estoy aquí por esto, te ves ataques de pánico. O sea, por fin alguien le puso un nombre. Pero al Inception, mientras más profunda está la idea, es más difícil sacarlo. Entonces ha sido una pelea muy fuerte durante todos estos años, en hacer terapia, hacer todo eso, que resultó en que sí me dio un ataque de pánico en el escenario, en el Teatrico. Ese fue el primero en el 2013, y luego ese mismo año me dio otro en Yopal. O sea, a mí me dieron 2 ataques, y a partir de eso, para mí, montarme en un escenario era un caos. O sea, lo que yo sufría para subirme. Y era el trabajo. Claro, y era mi trabajo. Y aparte el trabajo que estabas buscando. Exacto. Entonces era como o sea, yo recuerdo la última grabación que yo estuve en Comediantes de la Noche. Yo tenía ganas de llorar, yo me estaba muriendo en el camerino. Yo era casi llorando y decía, putas, salí, grabé esa rutina y volví.
Y ese día dije, ay, no, esta mierda me está costando mucho a mí. Pero yo no era capaz de decir, tengo ataques de pánico. Entonces lo que dije fue, me retiro de la comedia. Me retiro, cumplí mi ciclo, bla, bla, todo el mundo, ay, Alejo. No, porque yo nunca fui capaz, hasta que 5 años después fue que fui capaz de decirlo. Ya, yo me retiré por eso. Porque entonces, claro, yo ya quería volver y todo el mundo como que, entonces sí, el que sea el Vicente. Y yo decía, no, fue porque... Los hermanos Gasca. Exacto, fue porque yo técnicamente nunca me retiré a hacer comedia. O sea, simplemente no fui capaz de volverme a presentar solo durante mucho tiempo. Yo me demoré 5 años en volverme a presentar solo en un escenario y luego de esos 5, otros 3 o 4, siempre me presentaba con otros 2 o 3 comediantes como encontrando esa seguridad. Entonces ya fue cuando fui capaz de hablarlo y decir, no, es que sufrí ataques de pánico por esto. Cuando hablaste fue más fácil sí, claro, lidiar. Sí, porque ya yo le quité parte de ese crecimiento fue eso, parte de ese despertar a la vida fue, es que yo no tengo por qué tenerle miedo a decir esa vuelta. Y así sí, entonces yo siempre creí, yo tuve una época... me quita méritos, no me hace... claro. Cero, ni me los da tampoco. Ni tampoco me da el mérito, porque tampoco quiero ganarme el crédito de ay, tan valientes que hablo de eso. No, marica, claro. es que mucha gente pasa por eso. Claro, es gente muy berraca. Yo siempre he dicho, a mí me dicen, no, es que es muy, muy berraco lo que haces, vos sos muy berraco. Una mamá que levanta 5 hijos con el mínimo. O sea, yo soy un tipo afortunadísimo, yo soy un tipo muy, muy afortunado en la vida. O sea, lo que yo he tenido en la vida es para agradecer por todos los lados. Entonces, si lo que yo hago le permite a alguien sonreír o que salgan de un mal momento, me parece hermoso. Pero siento que es más valiente, y claro, y no voy a decir que no, o sea, una persona que esté pasando por una depresión y la esté luchando es berracamente valiente. Pero yo no quiero ganarme un crédito. Ay, no, yo soy un putas por eso. No, yo lo hablé en el momento que lo tenía que hablar porque sentí que ya había aprendido mucho para poder decir, venga, gracias a la vida ya puedo hablar esto de esta manera. Y bueno, entonces como te decía, todo está ligado y en medio de esas vainas como que yo dije, pucha, tengo la fotografía, tengo algo. Yo siempre tuve ganas de irme a recorrer Sudamérica desde que salí del colegio. ¿Sabes? Y siempre encontré una excusa para no hacerlo. Hasta que un día dije a los 36 años, dije, ya, o sea, no estoy haciendo comedia, o sea, venía una época en la que las cosas no salían. Cogí unos ahorros que tenía y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Entonces me fui hasta Ushuaia y empecé a volver a Colombia. Dije, entonces, fuiste hasta abajo y empezaste a subir por tierra. Y empecé a subir por tierra y buena ruta, sí. Claro, entonces me llevé la cámara y empezaba a tomar fotos. A mí siempre me decían, o sea, yo llegué a la fotografía por los mismos ataques de pánico. En un momento en el que yo no era capaz de salir de la casa en Bogotá. Yo llegué a creer que tenía depresión y siempre creí que era una depresión hasta que hablando con un psiquiatra empezamos a hablar y él me explicó y me dijo, no, lo tuyo no llega a depresión. O sea, puede estar en la ruta, puede ser un momento de ansiedad muy fuerte, puede ser episodios de bajones anímicos muy fuertes, pero diagnóstico de depresión no está. Eso es otra cosa que uno aprende mucho a entender el valor de la palabra y la importancia y el peso que tiene la palabra. Cuando estoy deprimido, porque eso le quita peso a las cosas. Por ejemplo, el famoso chiste, ay no, es que está autista. Yo aprendí es que es todo bipolar. Exacto, uno cuando conoce de cerca, y no porque lo haya vivido, sino porque ya lo ha entendido, lo que son las enfermedades mentales, aprende a valorar mucho, a respetar, y ahí sí digo, y a entender el valor de las personas que tienen que convivir con eso, y sí la valentía de quien tiene que luchar con una depresión y levantarse y todo eso. Y no le va a quitar mérito, o sea, el dolor cada quien lo vive a su estilo y de su forma.